Hola, soy Nacho Mérida, miembro de Alquimia, y hoy voy a daros una pequeña charla sobre maneras para aumentar la rentabilidad de un centro veterinario, pero también cómo colocar los precios, cómo poner los precios, esa pregunta tan complicada en veterinaria. La charla de hoy la di hace un tiempo y creo que es oportuno recuperarla, puesto que en este momento de incertidumbre muchos veterinarios se cuestionan qué hacer. Albert Einstein dijo en su día que no se pueden solventar problemas utilizando las mismas soluciones que te llevaron hasta ahí. En este caso, el problema no lo hemos generado nosotros, pero ha aparecido. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos vamos a enfrentar a él. Lo primero que tenemos que preguntarnos es hace cuánto que no se revisan los precios. Menos de 3 meses, más de 3 años, cada uno tiene que hacer una reflexión sobre hace cuánto que no cambia los precios. Y una vez que la ha hecho, podemos empezar a plantearnos por qué el precio es muy importante. Quizás sea la pregunta fundamental. Primero porque aporta beneficio y asegura la supervivencia, pero también porque generan una expectativa de calidad, tanto del producto como del servicio. Unos precios más altos dan una mayor calidad y una mejor reputación. Aunque no debemos olvidar que los precios deben adaptarse a los clientes que tengamos en nuestro centro. Unos precios altos, pero merecidos, deben repercutirse también en las remuneraciones de los empleados. Y esos precios merecidos reforzarán la imagen de marca cuando tú quieres transmitir algo. Si se busca ofrecer excelencia en el centro, los precios altos son una fortaleza. Podemos comenzar con un ejercicio sencillo, como pudiera ser hacer un DAFO sobre los precios en los centros veterinarios. Pues las debilidades, que normalmente son estáticos, solo se sube una vez al año, no se forma, no se repercuten todos los costes, no hay una estrategia clara, no se entiende el IVA, los empleados no entienden la razón de los precios, es decir, existen muchos problemas intrínsecos que se solucionan con la formación. ¿Cuáles son las amenazas? Pues evidentemente grupos de clínicas que marquen un precio o fijación de precios por parte de asociaciones ajenas o una crisis financiera. Y sin embargo tenemos fortalezas, pues los precios de momento los siguen marcando los veterinarios y no las aseguradoras que pagan, por poner un ejemplo. La industria es flexible y la veterinaria da beneficio. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues generar formación para clientes, formar a los empleados, proveer de facilidades de pago, segmentar a los clientes y generar servicios para cada uno de ellos. Es decir, este ejercicio lo podéis hacer vosotros en vuestra clínica de manera sencilla. Así que nos encontramos con la eterna pregunta de por qué los veterinarios no suben los precios. Pues lo primero porque se resisten al cambio y no se encuentran cómodos vendiendo. Además no hay conocimientos de gestión y se teme que se deje a clientes sin servir. También existe la sensación de ser un grupo y tener que tener los precios aproximadamente similares a todos los demás, y es difícil vender en calidad, explicar cuál es la calidad de un servicio. Y sobre todo es que se está muy cómodo en la situación actual. Entonces, ¿qué soluciones podemos plantear? Cuanto mejor le vaya al centro veterinario, más ganarán los empleados. Y esto también se repercutirá en la salud de las mascotas. Como gestores de los centros, como veterinarios emprendedores, debemos de liderar ese cambio. Y es un negocio todavía con una competencia no muy grande. Debemos formar a todo el equipo para entender los precios y retribuir a los empleados que entiendan eso. Ser unos líderes, en definitiva, eligiendo los clientes que convienen al centro. De esta manera se acaba mejorando el trato al cliente. Mucha gente todavía marca los precios de esta manera. Repercusión de los gastos fijos más gastos variables
más el beneficio nos da un precio en una tarifa y a esto se le añade el IVA. Bien, este es un método sencillo que hablaremos, pero primero debemos entender algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué son los costes incrementales? Pues son aquellos que aumentan debido a la decisión de ofrecer un nuevo servicio. Imaginemos que no tenemos ecógrafo y queremos hacer ecografías. Ese sería un coste incremental. Pero, por otro lado, un coste no incremental puede ser en el caso de que tengamos ya ecografía y lo que decidamos es realizar un nuevo servicio con el ecógrafo, por ejemplo, para las perras gestantes. Debemos entender también la diferencia entre el precio a largo plazo, en el cual se repercutirán los costes fijos, puesto que de ellos depende la viabilidad de la empresa, y luego tenemos el precio a corto plazo, en el cual lo único que utilizamos son los costes incrementales, lo único que repercutimos son los costes incrementales para comprobar si un producto se vende o no. Para lo cual, lo primero es entender las áreas del negocio veterinario. La veterinaria divide en servicios veterinarios y en otras áreas, y dentro de los servicios tenemos medicina preventiva, reactiva, y dentro de las otras áreas de negocio tenemos los servicios y los productos. ¿Y por qué es importante una clasificación como esta? Porque lo que nos permite es, dentro de cada una de estas áreas, aplicar unos márgenes equivalentes. No tiene ningún sentido pretender aplicar el mismo margen a una vacuna, a una esterilización preventiva, que a una piometra o a una actuación durante una diarrea. Fundamental recordar que si alguna de estas áreas supone más del 15%, es decir, miráis vosotros en vuestros ingresos, pues debe tener una estrategia propia. ¿Y cómo repercutimos el coste fijo? Bien sencillo. A más diferenciado que sea el servicio y de mayor calidad percibida, más podemos repercutir el coste fijo, de la misma manera que los servicios menos diferenciados menos. Lo que hemos dicho de la vacuna o la esterilización preventiva frente a cuando estamos tratando una patología. Y lo mismo ocurre con el margen de beneficio. A un servicio más diferenciado con menor competencia podremos ponerle un margen más alto. Si somos los únicos realizando gastropexias preventivas en gran daneses, pues evidentemente podremos ponerle un margen más alto. Así que tenemos claro que repercutimos costes fijos y le añadimos un margen. Y esto nos permite saber de dónde vienen los ingresos. Para mí, los ingresos vienen evidentemente de las ventas. Pero a lo que a mí me interesa es el beneficio. ¿Por qué? Bien sencillo. Todos sabemos que las ventas por ingreso o las ventas o los ingresos dependen de 3 factores. Clientes activos, gasto medio por visita y número de transacciones. Si se aumenta cada uno de estos, se aumentan las ventas, pero no tiene por qué aumentarse el beneficio, puesto que este depende del margen bruto comercial, que margen nos deja cada producto, y de los costes fijos. Si a base de aumentar estos factores lo que hacemos es comernos el margen o aumentar los costos, evidentemente nuestro beneficio sufrirá. Así que para tener éxito debemos tener una estrategia de precios bien clara y mantener los costes. ¿Cómo podemos reducir esos costes? Bien, reducir la deserción de personal, adecuar el horario, proporción auxiliar veterinario 2:1, mejorar la productividad, controlar inventario, utilizar la tecnología. Existen un montón de ideas. Estas son solo algunas. Pero vamos a ver ese margen, que realmente es lo que nos interesa. Muy importante, la diferencia entre margen e incremento, que muchas veces se confunde. Imaginemos que tenemos un precio de compra de 1, un precio de venta de 2, un beneficio de 1. Esto nos deja un margen sobre costo del 100%, 1 euro de beneficio sobre 1 de compra. Por otro lado tenemos el margen bruto comercial, en el cual tenemos un precio de compra que es 1, un precio de venta que sigue siendo 2 y un beneficio que es 1. Y lo que nos deja el margen es un beneficio de 1 sobre un precio de venta de 2, un margen del 50%. Para los servicios debemos siempre utilizar el margen bruto comercial y en alguna ocasión podremos utilizar el incremento para productos. ¿Y cómo calculamos este margen bruto comercial? Bien sencillo, lo que nos cuesta lo dividimos por X. ¿Y cuánto es esa X? Pues nos lo dice esta tabla. Si le queremos aplicar un 10, entre 0,9, si le queremos aplicar un 20, entre 0,8, un 30, 0,7.
Y esto nos da un margen bruto comercial del 30% en 50 euros, es dividir por 0,7, 71,43. No confundir con un incremento del 30%, en el cual multiplicamos por 1,3 y nos da 65, lo cual es un muy respetable margen bruto comercial del 23%. Pero el beneficio en el primer caso es 21,43 y en el segundo es 15. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque si aplicamos un descuento podemos comernos el margen si lo hemos calculado como un incremento y no como un margen verdadero. Y una vez dicho esto, lo siguiente es, en muchos productos aplicamos el incremento y entonces podemos aplicarlo como un porcentaje. Imaginemos unos productos estrella en cualquier centro, como pueden ser las pastillas antiparasitarias. Imaginamos que las vendemos a 1, un incremento del 100%, la vendemos a 2. ¿Qué nos ocurre? Pues por ejemplo que el salto que existe en la categoría de 10 a 25 y de 25 a 40 es muy alto, se dobla el precio de esa pastilla. Lo que puede hacer que algunos clientes tengan la sensación de que es muy cara, porque es habitual que un perro pese 25 un mes, 27 2 meses más tarde o 3 meses más tarde. Además, con las clínicas habituales, pues en este centro nos dejaría un beneficio de 3.250. ¿Por qué? Porque tenemos más animales más pequeños. Si en lugar de aplicar un porcentaje aplicamos un valor absoluto fijo, pues descubrimos que digo, a todos les quiero ganar 4 euros, a todas las que vendan. ¿Qué es lo primero que encontramos? Que el salto no es tan alto en las razas más pesadas, en este ejemplo, y se gana más dinero. Así que es importante decidir si vamos a aplicar un porcentaje como incremento en los productos o vamos a realmente un valor absoluto. Así que una vez que hemos visto cómo controlar los costes, cómo controlar los márgenes, ¿cómo aumentamos ventas? Pues hay un montón, cambiando el horario, con prevención, con cuidados paliativos, que adquieran seguros, una tienda online. Existen un montón de posibilidades diferentes. Pero casi todo de ellos requerirá una inversión en publicidad, una inversión en formación, es decir, un aumento de los costos. Así que hay que valorar muy bien lo que vamos a utilizar para aumentar las ventas. Si esas ventas nos van a compensar la inversión que tenemos que hacer. Y aquí es donde entra la estrategia de precios. La estrategia de precios basa de 4 pilares fundamentales. Los costes, como ya hemos visto, el valor que le da el cliente al servicio. Debemos recordar que el precio de cualquier servicio o producto es la suma del precio funcional más el emocional o hedónico, porque evidentemente no todo vale solamente lo que cuesta más un pequeño margen. Dentro de algunos productos o servicios tendremos que estar cerca de los precios de referencia y además tendremos que tener una propuesta de valor que nos haga diferentes y por eso nos elijan. ¿Tienes clara la estrategia comercial de tu centro veterinario? Esa es una pregunta que debes plantearte y si no tienes una respuesta clara de por qué te van a elegir, pues pide ayuda. En Estados Unidos hicieron la encuesta de cómo se calculan los precios y como podéis ver aquí la mayoría de las veces es aplicando un margen al coste, otros dentro de mercado, pero no hay una estrategia clara. Cada servicio y producto irá en una manera. Existe la posibilidad de hacer un aumento sobre el año anterior, aplicar, como hemos visto, el costo más un margen o un incremento, se puede hacer un análisis completo de costos, se puede hacer dentro del mercado, si se ofrecen guías de referencia, por prueba y error, o los precios que siempre han sido esos y nunca se han planteado por qué. ¿Cuál es la principal ventaja de aplicar el costo más margen? Pues evidentemente es un método bien sencillo, que es fácil de explicar y justificar, y estabiliza el mercado. Los precios se relacionan en teoría con la calidad, invitando a los clientes a centrarse en ella. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? Pues que facilita la ineficiencia porque no hace falta reducir costes ni nada, ya está todo ahí. Ignora el valor cliente, es decir, los precios pueden ser demasiado bajos o demasiado altos. Y sobre todo da una falsa sensación de seguridad al veterinario que los pone. Piensa, con esto ya lo estoy haciendo bien.
Entonces, en mercados, además de bajo poder adquisitivo, puede generar precios altos y viceversa, lo que ya hemos explicado. Imaginemos un escenario en el cual, si podemos ver la importancia de tener los precios estructurados correctamente, en este caso no es lo mismo vender 15 bioquímicas simples y avanzadas que vender 15 bioquímicas simples y avanzadas. Como podéis comprobar, simplemente el hecho de que la bioquímica avanzada deja un margen mucho mayor, nos interesa que se venda mucho más, para lo cual los precios tienen que estar colocados de tal manera que tanto el cliente como el veterinario que lo ofrece tenga claro cuál es la prioridad. Además, podemos tener un escenario en el cual tenemos un precio para un servicio durante todo el año con sus descuentos, o podemos tener dos precios. Uno más alto de manera regular y otro más bajo durante la promoción. Como podéis comprobar, a pesar de que se vende el mismo número, el beneficio es mayor. Esto es lo que se conoce como precios dinámicos, en los cuales, en lugar de tener todo el año el mismo precio y luego hacer un descuento, lo que tú es calculas primero qué precios quieres tener en los tiempos de precio regular y cuáles en los tiempos de promoción. Así que, ¿cómo vamos a elegir los precios de los servicios? ¿Cómo poner los servicios en valor? Esto tan complicado. Bien, lo primero es entender la propuesta. Es la explicación de la razón principal por lo que los clientes eligen un centro u otro. Puede ser el precio, la especialización, la proximidad, la atención al cliente. Y aquí nos planteamos elementos diferenciadores frente a elementos comunes. Los elementos diferenciadores deciden a un cliente ir a un centro a otro. Los elementos comunes son aquellos que tú esperas tener y que si no están sí que van a lastrar negativamente la experiencia en ese centro. El material de sutura no es un elemento diferenciador, obviamente. Una recepcionista amable es un elemento común que todo el mundo debería tener. Y cuando no está, es cuando realmente notas que tus clientes o los clientes pueden buscar otros sitios. Una sala de espera limpia y ordenada no parece diferenciador, pero lo es. El aparcamiento, fundamental. El tipo de vacuna es un elemento común. El uso de uniformes, pues dependiendo de los mercados es más o menos común. Así que podéis comprobar que existen un montón de elementos que creemos que son importantes, pero que desde el punto de vista del cliente quizás no lo sean tanto. Así que, una vez que tenemos la propuesta de valor, lo que tenemos que hacer es ver, como podéis comprobar aquí, realmente ¿por qué los clientes van a los centros? Pues imaginemos que hay 1000 clientes y el 20% de arriba quieren alto valor añadido, el 20% van solo a coste y la realidad es que el 60% van a ir a conveniencia. Unos con la posibilidad de convertirse en clientes de alto valor añadido y otros de bajo coste. Entonces aplicamos la matriz repartición de clientes Stackelberg y comprobamos cómo se complementan los clientes. Es decir, si todos van por el alto valor añadido, de los 1000 solo hay 125, solo hay 250 que sean de alto valor añadido. Pero si hay un alto valor añadido y uno de conveniencia, se van a cubrir 200 y 600. Así que si tú tienes un centro, mira a ver qué están haciendo los de tu alrededor y qué clientes son los que no están siendo servidos. ¿Por qué? Porque hemos visto que esos 1000 clientes producirían 110.000 euros potenciales. Pues comprobamos que la mejor manera de conseguir la mayor cantidad es si un centro es de conveniencia y otro de alto valor añadido. ¿Por qué? Porque los únicos clientes que quedan sin servir son los de bajo coste, que son los que menos producen. Así que tú tienes que decidir qué centro es el que quieres mirando a tu alrededor y decidiendo, una vez que ya tienes esa propuesta, qué es lo que vas a ofertar. Así que tenemos modelos de clínica según su propuesta de valor: bajo coste, amplios rangos de servicio, urgencias, solo gatos, basado en planes de salud. Todos ellos son perfectamente viables si solo se centran en esa propuesta de valor como elemento diferencial.
cuando se quiere tener un centro de atención primaria con especialistas que hace urgencias, en ese momento se disparan los costes. Y en un mercado que tiende a la especialización de la oferta, es muy complicado encontrar la viabilidad. Pero siempre nos queda la posibilidad de aumentar el valor de un servicio. Pues la rellamada, las nuevas tecnologías, postal de cumpleaños, existen un montón. Estos son solo algunos ejemplos que evidentemente podéis aplicar en cualquier centro sin importar la propuesta de valor. Y aquí debemos hablar de la diferencia de valor frente a precio. El valor es la cantidad que el cliente está dispuesto a pagar por los beneficios recibidos. Y los beneficios no solamente son funcionales, sino también son emocionales, lo que hemos hablado como del valor hedónico. Los funcionales, pues curar a los animales, mitigar el dolor, gestionar un problema crónico, etc. Los emocionales, la empatía, la compañía de las mascotas es agradable, la confianza, son beneficios emocionales. A esto no se le puede poner un precio. Por tanto, es parte del valor, lo que te permite que sea más alto o más bajo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos poner en valor un servicio? Pues dividimos el servicio en componentes sencillos, buscamos beneficios funcionales y emocionales de cada uno de ellos y preguntamos al equipo o a una muestra de clientes cuánto valoran todo eso que se hace. Y al final se hace una suma de esos valores. Es un ejercicio complicado. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la esterilización preventiva, los beneficios funcionales, los beneficios emocionales. Y cuánto se valora cada una de esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos permitiría poner verdaderamente en valor ese servicio particular. Y una vez que hemos visto la importancia de los precios, veamos cómo aumentar esos ingresos. Pues lo primero, tenemos que entender que los precios pueden ser elásticos o poco elásticos. ¿Eso qué significa? Que si se cambia el precio, varía mucho o poco el volumen que se vende. Los precios poco elásticos significa un poco menos de trabajo y los precios muy elásticos son los que sufren mucho. Pero como podéis comprobar, la bajada de precios, incluso con un aumento de trabajo alto, como pudiera ser un 15%, disminuyen los beneficios. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir esos descuentos. ¿Promociones que podemos hacer? Pues lógicamente varias, muchas. Un chequeo de salud gratuito para nuevos clientes, paquetes de productos o servicios, descuentos en servicios durante un tiempo, descuentos para grupos de clientes, promociones regulares para un día. Es decir, como podéis comprobar, existen un montón de promociones que no todas ellas implican el descuento. En algunos casos es la puesta en conjunto de varios servicios para hacerlo más atractivo. Otra manera es presentar, por ejemplo, los servicios como lo bueno, lo mejor y lo mejor. Es decir, en este caso, uno de los productos que tenemos nosotros, pues puedes tener varias opciones. Todos ellos son igual de buenos, pero evidentemente, cuanto más inviertas, mejor será el resultado final. ¿Qué más cosas podemos hacer? Vender en paquetes servicios complementarios. Bioquímica, hematología más urianálisis. Lo que permite es ocultan el precio individual, permiten evidentemente el aumento de ingresos, fidelizan a los clientes porque les hace más sencillo asimilar un único producto que tener que comprar 3 diferentes y son un elemento diferenciador. Y aquí, pues evidentemente enfermedades crónicas, servicios dentales, cuando tienes un nuevo cachorro. Todo eso te pide. Debemos además entender la diferencia entre venta cruzada, que es cuando tú compras algo que no esperabas comprar, pues por ejemplo en las amnistías de vacunas o cuando viene una vacuna se llevan un test sanguíneo, eso es una venta cruzada. Existen un montón de opciones. Las vacunas opcionales, microchip durante la cirugía, productos de medicina preventiva. Y la diferencia con el upselling. El upselling es cuando el cliente te pregunta por un tipo de dieta normal y tú le vendes una premium, o cuando te pide un análisis, una bioquímica básica y tú haces una más avanzada. Así que las recomendaciones que daba la Asociación Americana de Gestores de Hospitales Veterinarios en el año 2018. Lo primero, dar prioridad a la política de precios, es decir, dedicarle tiempo. Segundo, educar al equipo
y conocer a tus clientes, comunicar tanto a los clientes como al personal la propuesta de valor. Hacer una serie de productos, una serie de servicios en los cuales vamos a centrarnos para cambiar los precios y revisar para reconocer errores, buscar la opinión y, en general, pedir ayuda si no tienes claro lo que tienes que hacer. ¿Cómo te recomiendan hacerlo? Pues igual, identificas tus puntos diferenciados, tu público objetivo, buscar huecos del mercado. ¿Cómo decidir los precios? Pues buscar huecos en el mercado, tener un plan de marketing, implementar un sistema de control de objetivos, entender a tu público objetivo, controlar los resultados y hacer venta cruzada. Estos son algunas de las opciones que tú tienes para decidir precios. Y cuando tienes precios que tenemos que evitar, evidentemente y por encima de todos los descuentos, ya sea en forma de descuento o en forma de no pago. La incapacidad de transmitir el valor y convencer la necesidad. El financiar de tu bolsillo y no a través de terceras empresas. Evitar que no se cobre antes de realizar una cirugía, dejar un pago en señal. Y las oportunidades perdidas, es decir, no cobrar todo lo que se hace. Si se toman 3 radiografías, cobrar las 3 y no solo 2. O no cobrar lo suficiente por tu tiempo. Estás 1 hora en la consulta con alguien y lo cobras como una consulta normal. No recomendar un tratamiento y no realizar el seguimiento, no tener unos protocolos. Además de la cita de revisión, por supuesto y por descontado. Y bueno, hasta aquí era más o menos lo que os quería contar. Pero, para que no os quedéis así, os voy a dar una serie de regalos. El primero, ya vuelve a estar mi página web operativa, aunque la hemos movido al .es. Y ahí tenéis el blog donde van pasando cosas. Cuento historias, pero también entrevistas a gente del sector y demás. Para aquellos que quieran saber cómo está su centro, tenemos la encuesta para gestores veterinarios. ¿Qué es esto? Entras en el enlace que está en la página web y rellenas un pequeño formulario. Ese formulario me llega a mí, yo hago un pequeño informe y con ese informe os lo devuelvo y salen recomendaciones de qué hacer con vuestra inversión en publicidad, por ejemplo. Es totalmente gratuita. ¿Que lo quieres hacer además de forma anónima? Pues hay una herramienta, el semáforo, que está en la página web, que entras, le metes unos datos y te devuelve unos parámetros, unos KPIs. Y por último, con este tema del COVID, pues también tenemos la opción de que entráis en Impacto y allí hay un pequeño Excel donde te hace un análisis de los ingresos interanuales para que veas cómo van variando tus ingresos. Así que tenéis todo en la página web, podéis entrar, visitar, podéis mandar un correo sin ningún problema. Así que hasta aquí era lo que yo os quería contar. Tenéis los libros ahí para echarle un ojo, las redes sociales y recordaros que los viernes abre la taberna donde hablamos de temas de gestión veterinaria en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de gran ayuda y hasta la siguiente charla. Un saludo.